Vamos a resolver el problema número 3 de la guía 2 sobre antiderivadas e integrales. Este problema trata de la demostración de una función f mayúscula definida de esta forma como la función primitiva de esta función f minúscula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para comprobar que f minúscula es la primitiva de la función f mayúscula, lo único que vamos a hacer es derivar la función de arriba. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de la función f mayúscula vendría a ser lo siguiente. D de x de toda la expresión que tenemos en ese lado. X multiplicado por a cuadrado menos x cuadrado más a cuadrado al coseno de x sobre a. La derivada se puede distribuir para cada uno de los términos respectivos. Por lo tanto, tomamos la derivada independiente de cada término. La derivada de esta expresión la vamos a escribir de esta manera. Sería la derivada de x que multiplica a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, más la derivada con respecto a x de a cuadrado por el arcoseno de x sobre a. La derivada de esta primera parte sigue la regla del producto de la derivación. Por lo tanto, derivamos la primera función x, que es 1, multiplicado por la raíz, que no se deriva. Eso suma a x por la derivada de la raíz, que desde luego yo prefiero escribir de la siguiente manera, como a cuadrado menos x cuadrado elevado a la media, para poder tomar la derivada según la regla de los exponentes. Luego, la derivada de la función arcoseno viene dado de la siguiente manera. A cuadrado no se deriva, por lo tanto sale fuera de la derivada. Sin embargo, la función arcoseno tiene como derivada la siguiente expresión. 1 que divide para la raíz de 1 menos la parte interna del arcoseno, es decir, x sobre a elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada del argumento del arcoseno, es decir, x sobre a. La derivada de esa expresión es simplemente derivar la letra x, pero para dejarlo indicado, voy a escribir aquí que eso es la derivada con respecto a x de x sobre a. Luego vamos a desarrollar estas derivadas. 1 por este radical es simplemente el mismo radical, sumado a x por esta derivada. La derivada de esta función es simplemente escribir el exponente delante del paréntesis y restar 1 a este exponente. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y eso multiplicarlo por la derivada interna de este paréntesis, que prácticamente viene a ser menos 2x. Y eso sumamos a lo que me quede de este producto. A cuadrado por 1 es a cuadrado. Eso divide para 1 menos, y aquí vamos a hacer un poquito de álgebra. X al cuadrado es x cuadrado sobre a cuadrado. Ok, multipliquemos para la derivada de x sobre a. La derivada de x sobre a es simplemente derivar la x, es decir, la derivada de x es 1 y a no se deriva. Hecho esto, podría simplificar algo, miren. La letra A de aquí con una a de aquí. Aquí había 2, así que me queda 1. Luego, vamos a seguir desarrollando un poco más de esto. Tendríamos a cuadrado menos x al cuadrado sumado a, aquí tenemos el factor número 2 que se puede simplificar con este otro 2 de acá. Luego, tenemos un signo más y un signo menos.
Según la regla de signos, más por menos es menos. Luego, x por x es x al cuadrado. Y esta expresión de aquí se puede escribir como una raíz. Voy a acomodar los términos. Me quedaría x al cuadrado sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Bueno, ¿por qué escribo esto en el denominador? Porque el exponente es negativo. Si fuera positivo, quedaría en el numerador, como aquí. Esto hay que sumarlo al desarrollo de esta expresión. He simplificado una a, por lo tanto me quedaría una a en el numerador, dividido para el desarrollo de esta raíz. Tiene como mínimo como múltiplo a cuadrado. Así que vamos a escribir a cuadrado en el denominador y vamos a multiplicar eso por 1. Me quedaría a cuadrado menos x al cuadrado. Y todo eso está contenido en esta raíz. Bien, ya casi terminamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar completamente esto antes de desarrollar esto en forma conjunta. Entonces tenemos esta expresión de aquí, menos x al cuadrado, que multiplica a esta raíz. Y luego vamos a hacer aquí lo siguiente. Distribuimos la raíz para cada término, recordando esta propiedad de radicales. La raíz de dos números dividiéndose es simplemente la raíz de cada uno de esos términos, numerador y denominador. Si hacemos eso aquí, tendríamos la raíz de esta expresión dividida para la raíz cuadrada de a cuadrado. Pero recordemos que la raíz de a cuadrado me permite simplificar la potencia y el radical y me quedaría solo a. ¿Sí? Luego, vamos a ver, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado dividido para a. ¿Sí? Esta es una fracción. Sin embargo, este número de acá arriba es un número entero. Así que lo vamos a escribir como fracción. ¿Con qué intención? De hacer extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? Por lo tanto, vendría a obtener lo siguiente. A cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado que divide a cuadrado menos x al cuadrado. Esto suma a extremos, a por a cuadrado. Dividido para 1 por esta raíz, pues es simplemente la raíz. A cuadrado menos x al cuadrado. Bien, hecho eso, basta hacer una suma. Fíjense bien, estas dos fracciones son homogéneas. ¿Por qué? Porque el denominador es idéntico. Es decir, basta sumar sus numeradores para obtener una nueva fracción. Entonces tendríamos a cuadrado menos x al cuadrado más. Voy a hacer un ordenamiento adecuado. Voy a sumar esta y restar esta a cuadrado menos x al cuadrado sobre esta raíz. ¿Sí? Es una suma de fracciones homogéneas. No importa el orden en el que yo sume. Puedo sumar esta con esta o esta con esta. Y es lo que yo he hecho. Sumé primero la de acá a esta. Y la escribí así. Finalmente tenemos que extraer el mínimo común múltiplo de esta fracción y este número entero. Y obtendría lo siguiente. La raíz por la raíz es raíz al cuadrado, es decir, esa raíz va a desaparecer. Y acá va a sumar de esta expresión. ¿Sí? Fíjense bien. De esta expresión me va a quedar 2a cuadrado menos 2x al cuadrado. Vamos a continuar con la resolución del ejercicio número 3. Nos habíamos quedado en esta parte, así que vamos a proceder a sumar los términos comunes. A cuadrado y a cuadrado, pues son 2 veces a cuadrado. Esta resta de x al cuadrado vendría a ser 2 veces x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo 2 de ellas. Esto divide a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Luego,
Notamos aquí que cada término tiene un número 2, es decir, ese término es común para ambos. Así que escribimos 2 veces a cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Escribí esto mejor. Esto divide para la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Y notamos lo siguiente. En álgebra se tiene muy en cuenta que las raíces cuadradas no pueden estar en el denominador. Por lo tanto, tenemos la obligación de racionalizar esta expresión algebraica. Así que, para racionalizar, basta multiplicar por una nueva fracción que tiene en su numerador la raíz que yo quiero racionalizar. Y en su denominador también la raíz que yo quiero racionalizar. ¿Sí? De manera que en el siguiente paso basta multiplicar el numerador por su correspondiente numerador y lo mismo con el denominador. ¿Para qué hago este proceso? Para quitar de una vez por todas la raíz del denominador. Si multiplico esta raíz por esta otra raíz, lo que yo voy a obtener es lo siguiente. La misma raíz, pero al cuadrado. Luego, la parte superior me va a quedar de la siguiente manera. Y el denominador me permite hacer una simplificación. Es muy conocido que si tenemos un radical de algún número elevado al cuadrado, podemos simplificar el exponente con el radical y obtendríamos nada más la parte interna del radical, ¿sí? Es decir, simplificamos la raíz cuadrada con el exponente número 2 de aquí y ya casi está terminado el problema. Tendríamos 2 veces a cuadrado menos x al cuadrado que multiplica la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado y esto divide para a cuadrado menos x al cuadrado. Nótese que a cuadrado menos x al cuadrado aparece en el numerador y denominador. Por lo tanto, lo simplifico y finalmente, ojo, si simplifican aquí queda 1. 2 por 1 por esta raíz es simplemente 2 veces la raíz dividido para 1 es la misma expresión. Y hemos llegado a obtener la función que anhelábamos, f de x. Y el problema está terminado.